Entonces, hoy vamos a ver la clasificación por número de términos. Bien. Entonces, ok. Algo que hay que dejar bien en claro, ¿verdad? Que como quien dice la unidad básica de todo polinomio es cuando tenemos la siguiente estructura, ¿verdad? A por X a la N, ¿sí? Recordemos que A, ¿qué es A? ¿Cómo le llamamos a este A? Variante. ¿No? Variante. Ok. ¿Ah? No. Sí, ok. Pero en este caso vamos a Ah, dejar, ok, vamos a dejar a la X como la variable, ¿sí? ok. La Entonces, n como el exponente, entonces la a sería el coeficiente. eso, ¿ok? Ok. Excelente. Entonces, la X es la variable, la N es el exponente, ya lo habíamos visto, La base. y la A es el coeficiente. Suficiente. Bien, se me acabó el espacio, vamos a mover un poquito esto. Ah, profe, Jocelyn no pudo venir hoy porque no pudo ingresar, entonces, ¿Qué para pasó que le... pero por el link, el problema que tuvimos todos? Sí, Dígale que trate de entrar. ok. A mí no me dan. Entonces, esto es la unidad básica, ¿sí? Entonces, miren, ok. A partir de eso, entonces a esto le conocemos como monomio, ¿ok? Cuando solo hay uno de estos, ¿sí? Entonces tenemos por acá, vamos a escribir monomios. Monomios. ¿Sí? ¿Cómo se dice? A ver, Monomio. los demás, ¿qué dice ahí? Monomio. Monomio, ¿ok? Entonces, fíjense bien, ¿se acuerdan que ayer estábamos hablando de esto, de monomios, ¿verdad? Y polinomios. Entonces, vamos a decir que un monomio es cuando un polinomio solo tiene un término, solo tiene un término. ¿Sí? Entonces, esto es como la unidad básica. A partir de uno de estos, nosotros podemos construir polinomios. E incluso, solamente uno de estos, ¿verdad? Es un polinomio. Sí. Entonces, por ejemplo, en algunos momentos, ¿verdad? Vamos a trabajarlo de forma aislada. Vamos a decir, por ejemplo, 3x a la 2, ¿sí? Ese es un monomio. ¿Por qué? Solo tenemos un coeficiente, una variable y un exponente. Podríamos tener, por ejemplo, un coeficiente racional, ¿verdad? Una fracción como coeficiente, 3/4 de x a la 1 por y a la 2 por z a la 3, ¿sí? Sigue siendo un monomio, ¿verdad? Porque solo tenemos coeficientes, variables que se están multiplicando y sus correspondientes exponentes, ¿sí? Pero sigue siendo un solo monomio a pesar de que tiene varias variables, ¿sí? Ahora, hay otra forma de escribir un polinomio, ¿sí? Entonces, la siguiente forma, ¿verdad? Incluye, por así decirlo, el nombre del polinomio, ¿sí? ¿Cuál es el nombre del polinomio? Entonces, nosotros vamos a utilizar también una letra, ¿sí? Pero esta letra la vamos a acompañar por un paréntesis, la variable que vamos a utilizar y después un igual, ¿sí? Entonces, esto se lee como f de x. Repitan. F F de X. F de x, de X. ¿ok? Y después ponemos cualquier monomio, ¿verdad? En este caso, podríamos poner 5n a la 2,
¿sí? Y este es un polinomio. Entonces, esta parte es más como una forma de llamar al polinomio, ¿verdad? Este f de x es la forma de llamar a... Ok, aquí me equivoqué, disculpen. Ok, si utilizamos x, n no puede ser variable, ¿verdad? Ok, eso es importante. Ok, x, ok. Si aquí dice x, la variable va a ser x. Sí. Si, por ejemplo, tuviéramos otro polinomio, ¿verdad? G, ahora sí de n, entonces la variable que tenemos que utilizar, ¿cuál es? Profe, dice Jocelyn que es porque se siente mal, dice. Ah, se siente Ay, mal. sí, Enferma. Bueno, está bien. Que hable con la profe Karen también, dígale. Ujú. Así la profe Karen le avisa a los demás profesores. Maestros. Entonces, en este caso tenemos el polinomio G con la variable n, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿cuál es la variable que tenemos que utilizar para este polinomio? La, La la G. eh, La G. No, la N porque está dentro. N. ¿Ok? La La N. n porque es el que está adentro. Y ponemos cualquier polinomio, ¿verdad? Ponemos cualquier monomio, en este caso, 3.1. Entonces, como es n la variable principal, n y ponemos un 5. ¿Sí? Y estos son monomios, ¿verdad? ¿Okay? Monomios se pueden escribir, ¿verdad? De forma aislada, como estos de acá, ¿verdad? Estos primeros dos. O podemos escribirlos con su nombre, ¿verdad? Diciendo que este es el polinomio f con la variable x. Pero que es más fácil decir f de x, ¿sí? Y que es igual a 5x al cuadrado. O el polinomio g de n, o sea, el polinomio con la variable n, la variable principal n, igual a 3.1 n a la 5. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Y el 5 de dónde sale? Entonces, miren, muchas veces cuando hablemos de monomios y de términos va a ser un, ¿cómo le digo? ¿Cómo les explico? Una terminología muy parecida, ¿verdad? Porque un monomio es un término, ¿sí? Y un término es un monomio, ¿sí? Pero un término no es un polinomio, ¿ok? Un término solamente es una parte de un polinomio. Ahora, y en el caso de un monomio, ¿verdad? Es un polinomio con un solo término. Ahora, veamos el siguiente tipo de polinomios, ¿sí? Ya vimos monomios. Ahora pasamos a, permítanme, estoy haciendo, a binomio, Binomio. ¿sí? Vamos a ver. Binomio, profe. Binomio, Binomio. ¿ok? Entonces, bueno, permítame, lo voy a escribir con el editor de textos mejor. Pero sí, así es, ¿verdad? Binomio. Ok, ¿de qué creen que viene la palabra binomio? Dos monomios. Dos monomios. Ajá, eso, ¿verdad? ¿Y por qué dos? Porque dice bi y bi es dos. Exacto. Se refiere a Excelente, dos. Yamili. Binomio, Entonces, miren, partiendo de la definición anterior, ¿verdad? Se puede crear la definición de binomio, ¿sí? Entonces, binomio es cuando un polinomio Solo tiene dos términos. tiene, muy bien, dos términos. ¿Sí? Y simple y sencillamente. Ahora, fíjense bien cómo los vamos a separar, porque no es que solamente tiene dos términos, ¿verdad? Estos términos se separan, ¿ok? Dos términos que se separan, eso sí escribámoslo, de hecho, que se separan con sumas y restas. ¿Sí? Entonces, así es que se crea la división de un binomio a un polinomio, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. Bueno, ok.
Ok, partamos de este. Teníamos 3x a la 2 acá arriba. ¿Sí? 3x a la 2. Y vamos a colocar este 5x. No, le vamos a cambiar el exponente, ¿sí? Y a la par vamos a poner 5x a la 3, ¿sí? Entonces, miren, escrito de esta forma, solamente son monomios, ¿sí? Un monomio que está a la par de otro monomio. Ahora, para que se convierta en un binomio, entre los dos tenemos que escribir un signo más o un signo menos, ¿ok? Si ya le escribimos un más, ahora se forma lo que es un Binomio. Binomio. O sea que se conforma de dos monomios, pa. Sí, ok, es cuando un polinomio. Entonces, fíjense bien, esto es un polinomio y esto, todo esto también es un polinomio, ¿sí? Solo que este de acá tiene un solo término y este tiene dos términos. Términos. ¿Ok? Ahora vamos a hacer cosas un poco raras, ¿ok? Fíjense bien, sin importar qué coeficiente tengamos, por ejemplo, raíz de 2m menos, ¿qué dice acá? Raíz cuadrada de 3. No, no es cuadrada. Ah, ¿Qué no. tipo es raíz? Y tiene un No, 3 no sé. acá. No sé. Ok, es raíz cúbica. Eso sí es raro. Cúbica. Ok, raíz cúbica, ¿sí? Raíz cuadrada de 2m menos raíz cúbica de raíz cúbica de 3n. N. Entonces es un binomio, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos nuestras variables, nuestros coeficientes, ¿y cuáles son sus exponentes en estos binomios? ¿Cómo es la pregunta? N. ¿Cuáles son sus exponentes? Ok, exponente. N. Exponente. No. Su exponente es el 3. No, N. La raíz cuadrada. no. Estos son coeficientes, ¿verdad? Este y este es coeficiente. Fíjense bien, ¿dónde encontramos nosotros los exponentes? El En la menos. variable, al lado derecho, en la parte superior, ¿sí? Entonces, fíjense bien, en la variable, al lado derecho, en la parte El 3. superior. ¿Pero hay algún número escrito aquí? No. No, entonces se coloca el 1. Entonces es el 1, ¿sí? Muy bien. Ahora, podemos escribir otro polinomio f de x, ¿verdad? Ok, hay que hacer claro, este es otro f de x que el anterior. F de x igual a, ¿sí? Entonces, bueno, no vamos a complicarnos tanto. Primero, ¿verdad? Solo tenemos que usar una variable, porque aquí solo nos dice una. Entonces ponemos 4. 2x y le ponemos más 3x al cuadrado, ¿sí? Y eso es todo, ¿ok? Es un polinomio, ¿verdad? Escrito con su nombre, f de x, que tiene dos términos y por lo tanto se convierte en un binomio, ¿sí? Un binomio. ¿Entendimos esta parte? Sí. Sí. Ok. Ahora, ¿cuál creen que sigue? Trinomio. Exacto, ya. Puchica, Que ya me... su definición sería trinomio. Es cuando un polinomio tiene 3 términos Ok, que se separan con sumas. Ah, no, ahí no serían con suma y con resta, pa. ok. Serían tal vez con multiplicación y división. Es cuando un... Ok, ni siquiera puse el nombre, permítanme. Ok, No tenemos puse el nombre. tri, ¿verdad? Ok, ¿qué significa tri? 3. Que son Tres, ¿ok? tres. Y nomio, Triple. ¿ok? Ahí si no les pregunto qué es un nomio, ¿verdad? Ok, es cuando un polinomio tiene 3 términos. ¿Sí? Permítanme error ortográfico por aquí, que hice 3 términos que se separan. Miren, esto ya queda como bien implícito, esto es un poco redundante, esta parte que les digo que se separan, ¿verdad? No es necesario, pero es para que no lo olviden, que se separan con sumas y restas. ¿Sí? Entonces, básicamente un trinomio
son tres monomios que se separan con sumas y restas. Ahí sí, ¿verdad? Trinomio. Sí. ¿Pero profesor lo así o hay más de esas? Como cuatrinomio. Ah, ok. Ajá, Sí, sí, ya van a ver. ¿verdad? Ya van a ver. Profe, dice Anthony que se va a salir. Dice que se va a salir porque tiene mal internet y Tenemos se le ahorita. acaba. Ok, antes de que se salgan, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño ejercicio con ustedes, ya que, bueno, en el caso de hoy ha estado fallando bastante esto. Entonces, una vez que suba el video a YouTube y se lo comparte en el muro, entonces quiero que entren y pongan su nombre. Algo así, ¿sí? Para los que no puedan, y en el caso de los que no puedan asistir a clase, ¿verdad? Que lo miren todo. Más que todo por esa gente, ¿verdad? Para que se acostumbren que si no pueden asistir a una clase, entonces pueden ver el video, ¿sí? Esa va a ser como una mini tarea para ustedes. Ok, ¿Y sigamos. por qué no hace un grupo de WhatsApp con los alumnos? Para los que no pudieron entrar, pueden mandar el video. No es tan necesario. Ya tiene, o sea, el método de comunicación con ustedes con la profe Karen. Entonces, fíjense bien, ¿sí? Trinomio, ¿sí? ¿Cuándo tenemos un trinomio? Por ejemplo, si ustedes tienen X más Y más Z, esto es un trinomio, ¿sí? O si ustedes tienen A menos 2B más 3C, esto es un trinomio. ¿Por qué? Tenemos tres términos, ¿sí? 1, 2, 3, ¿verdad? Quiero que se fijen que la suma delimita, o sea, la suma o la resta delimita en tres partes, ¿verdad? ¿Ok? Separa en tres partes. 1, 2, 3. Igual acá. 1, 2, 3. ¿Sí? Ahí hay una resta. Sí, ok, con que haya una suma o una resta, entonces ya se separa el primer monomio o primer término del segundo término. Y con el siguiente signo, más o menos, se separa el segundo monomio o el segundo término del tercer término. ¿Sí? Ok, ¿qué pasó ahí? Rojo. Hagamos uno más. Ok, ahora vamos a utilizar ahora el polinomio g de x. ¿Sí? Ahora, se han fijado que aquí tenemos tres variables, ¿verdad? Entonces se preguntarán ustedes, ¿cómo se hace cuando se tiene más de una variable y queremos escribir el nombre? ¿Sí? Entonces, en ese caso, si ustedes quieren escribirlo, ¿verdad? Podemos utilizar m, ¿verdad? G de m, coma, n, ¿sí? Significa que el polinomio g tiene como variables a m y a n, ¿sí? Y ya vienen ustedes y escriben, ¿ok? G de m, n es igual a negativo 4m más 3n. ¿Sí? Así es. Ahí se agrega cualquier número. ¿Cómo así? Acá. Sí. Sí, puede ser cualquier número, ¿ok? Recuerde que, o sea, aquí, ¿verdad? Como coeficiente usted puede poner más cualquier número. En cuanto a los exponentes, permítanme. En cuanto a los exponentes, no, tiene sus limitantes. Permítanme, tengo que contestar algo. Hola. Que era la profe Karen que estaba preocupada. Porque como que no todos han podido entrar. Bien. Ok, entonces, tenemos tres tipos de
polinomios, ¿verdad? Tenemos el monomio, que es cuando tiene un solo término, el binomio, que es cuando tienen dos términos, el trinomio cuando tiene tres términos, y me preguntaban ustedes de que si había un cuatrinomio, ¿verdad? Entonces, miren, por ejemplo, en matemática, somos bien prácticos, ¿verdad? Entonces, en matemáticas solo existe hasta el trinomio. O sea, sí se puede nombrar, la siguiente figura con más términos, ¿verdad? Se puede ya de ver una nomenclatura, ¿verdad? Pero en matemáticas decimos, ok, nombramos los primeros tres, ¿verdad? Tres, ¿ok? Pero no tiene caso seguir nombrando, ¿verdad? Entonces, a partir de 4 términos, nosotros a todos los polinomios los vamos a llamar polinomios. ¿Sí? No nos vamos a complicar la cabeza. Entonces, miren, cuando ustedes estén en bachillerato, o creo que ya en noveno, van a ver química. Y van a ver que se forman figuras de este tipo, ¿sí? O, bueno, sí, figuras, ¿verdad? Ciertos elementos químicos que se nombran de esa forma. Mono, bino, bi y tri, ¿sí? Monoalcanos, trialcanos y bialcanos. No lo recuerdo ahorita, ¿sí? Entonces, y después siguen con tetra, penta, hexa y hepta, octa, nona, ¿sí? Son formas de enumerar los números, ¿verdad? Para nombrar un elemento que tiene, por ejemplo, 5 lados. Por ejemplo, ¿dónde han escuchado penta ustedes? Pentágono. ¿Ok? ¿Qué es un pentágono? Es una figura de 5 lados. Ok, es una figura de 5 lados, ¿verdad? Entonces creo que hay un pentalqueno o algo así. Pregúntenle a la profe Nora, ¿sí? ¿Cómo le llaman al alqueno que tiene 5 componentes? No sé cómo se llama. Profe, no sé si le molesta, si puedo apagar la luz de Sí. aquí donde estoy, porque a mí me molesta la luz en los ojos. Sí, está bien. Entonces, sí, hágalo. Entonces, polinomios son aquellos, que se va a sonar bien raro, ¿verdad? Son aquellos que tienen más de 3 términos. 3 términos, ¿sí? Y eso es todo, ¿sí? Ustedes solo tienen que identificar cuándo es mono, cuándo es bino, cuándo es trino, ¿sí? Y con eso es suficiente, ¿verdad? Y después cuando ustedes ya miren 4, ¿verdad? Entonces dicen, no, ok, este ya es un polinomio, ¿sí? A este le vamos a llamar polinomio porque tiene 4 términos. Entonces vamos a hacer un poco de espacio acá. Ahí veamos la hora. Ya se va a terminar la Y clase. acá, ok, solo terminamos esto, ¿sí? Entonces, polinomio, ¿sí? Solo los vamos a copiar. Como es de 4 en adelante, ¿verdad? W más Y más Z más X, ¿sí? Eso sería un polinomio. O por ejemplo, A más B más C más D más, ¿ok? Pongámosles menos E de 5, ¿verdad? Este es de 4, este es de 5, entonces todos son polinomios, ¿sí? Entonces, el trinomio es un polinomio, el binomio es un polinomio y el monomio también es un polinomio. O sea, todos los llamamos polinomios, pero en específico, ¿verdad? Los vamos a llamar polinomios cuando tienen más de 4 términos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entendimos hoy, ¿verdad? ¿Qué vimos hoy? A ver, Los clasificación. Clasificación por el número de Clasificación por el número de términos. Ok, Y la vimos los clasificación. monomios, binomios, trinomios y polinomios. Ok, la clasificación por el número de términos. término. ¿Ok? Entonces, es todo por hoy, ¿verdad? No olviden la mini tarea, ¿verdad? Y también hay una tarea, o sea, la tarea que sí cuenta, que es la tarea de la guía. Esa háganla, ¿verdad? Y nos vería. Ah, ok, también les voy a dejar de tarea una guía del libro, ¿verdad? En la página 81, que es básicamente lo que vimos hoy ayer. Sí. Sí, entonces,
Nos vemos, jóvenes. Cuídense. Adiós, profe. Adiós, profe. Y entren a sus otras clases, ¿verdad? Adiós, Disculpen que los Adiós, profe. profe. Vamos, profe. Adiós, profe. Profe. vemos. Adiós.